la clase. Listo. Y voy a compartir con ustedes la presentación y a lo mejor ustedes por ahí me van indicando si logran ver la presentación, lo que tenemos por aquí en pantalla. Lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a ver. Listo. No sé si todos lo están viendo. Sí, Sí, muy profesor. bien. Gracias. Los tengo entonces por acá. Vean, si durante la clase tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden encender su micrófono o levantar la manita y vamos por ahí cediendo los espacios. Más allá de todo lo que se puede ir desarrollando en la clase, pues es bueno siempre mantener la interacción. Yo sugiero que mantengan pues su cuaderno de notas y su Biblia también ahí a la par. Entonces, antes de iniciar, también vamos a pedir la guía de Dios para esta clase. Entonces los invito a, con reverencia, desde donde ustedes están, pues oremos por nuestra clase el día de hoy. Padre, te damos gracias porque nos concedes la vida, nos concedes la salud hasta este momento. Tus misericordias no nos han hecho falta durante este día. Te damos gracias porque podemos estar reunidos y conectados a través de este medio virtual. Te agradecemos, Señor, por la buena intención que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros de estar aquí a esta hora y poder aprender de tu palabra, Señor. Rogamos que la guía de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, de manera, Señor, que seas tú quien nos hable a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien. Este es parte de la rama de la ciencia de la teología bíblica y diría Gerardus Voss, si solo por llamarse teología bíblica esto es más bíblico que la teología sistemática, y pues no necesariamente, sino que por tema de concepto se le ha conocido de esta manera, teología bíblica. Y la teología bíblica, si ustedes han pasado por cursos anteriores de esta rama, pues se habrán dado cuenta que es una ciencia que va a estudiar la Biblia y la va a tomar en base a su desarrollo orgánico y la va a tomar en base a secciones y va a adentrarse en esas secciones a considerar el contexto histórico, el contexto social y hacer el estudio desde esa perspectiva, desde considerar lo que se nos ha revelado históricamente hacia atrás y considerar para métodos interpretativos únicamente lo que hasta ese momento se ha ido revelando. ¿Por qué de esta manera? Porque la teología bíblica nos va a enseñar que lo que se puede interpretar como pecado en los primeros 6 capítulos de la Biblia puede no modificarse en esencia la interpretación, pero sí tener un concepto mucho más amplio cuando nosotros consideramos la Biblia completa. Y es ahí donde empezamos a notar la diferencia entre lo que puede ser teología bíblica y teología sistemática, porque la teología sistemática va a tomar la Biblia en, en totalidad y empezar a extraer tópicos o temas, empezar a extraer versículos para hacer una interpretación sobre el tema como tal, mientras que la teología bíblica nos va a referir únicamente a un marco temporal, contextual, restringido, si lo queremos ver de esa manera, para extraer las interpretaciones desde esa perspectiva, desde quién escribe, para quién escribe, de qué manera lo escribe, en qué momento lo escribe y cómo lo escribe. Para mí ha sido el tema de la teología bíblica el puente entre la exégesis y la teología sistemática, porque la teología bíblica nos va a limitar en estos aspectos a hacer una exégesis en base a esos conceptos y llegar de esa manera entonces a la teología sistemática, que va a extraer los tópicos y los va a exponer de manera doctrinal sobre por qué se cree y cómo se cree a través de los textos que estamos utilizando. Entonces, dentro de la teología bíblica, dentro de la rama de la teología bíblica, existe también esta sección de los libros sapienciales. Y sapiencia como tal, pues es el concepto que apunta a la sabiduría. Cuando nosotros vemos por ahí la pregunta 7 del Catecismo Mayor de Westminster sobre lo que es Dios, aparece también que una de las características o parte de la naturaleza misma de Dios es que esté sapientísimo, es sabio en sumo, o sumamente sabio, sabio en extremo,
Entonces, sapiencia es por ahí un sinónimo de sabiduría. Y dentro de la sección de los libros sapienciales de la Biblia, pues vamos a encontrar el libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares. Em, Estos libros, por su propia naturaleza, por la forma literaria que tienen, pues tienen sus cualidades y características a la hora de leerlos y también a la hora de interpretarlos. Porque dependiendo de cómo leamos e interpretamos, vamos a llegar a hacer algunos tipos de aplicaciones teológicos o aplicaciones prácticas en nuestra vida. Y el tema es que si los leemos mal, si los interpretamos mal, pues ya ustedes sabrán a qué tipo de conclusiones estaríamos llegando. Entonces, la primera lección que vamos a tener el día de hoy se va a basar en cómo se leen los sapienciales. Y vamos a ver algunas características de los sapienciales, naturaleza de los sapienciales y por ahí tal vez algunos conceptos que no nos van a ser desconocidos, pero nos van a ayudar a irnos introduciendo a estos libros. Entonces, en esta lección vamos a aprender a leer con sabiduría y no solo a entender palabras. Los objetivos serían, para esta primera clase, aprender a interpretar correctamente los sapienciales, tomando en cuenta su naturaleza, sus características y sus asuntos específicos. Porque si bien podemos encajarlos todos dentro de los libros sapienciales, pues de Job a Proverbios hay cierta diferencia, de Cantares a Salmos también hay cierta diferencia y de Eclesiastés a, pues, a los otros cuatro también tiene sus diferencias, tiene su propio género literario. Entonces, número uno, vamos a aprender a interpretar correctamente los sapienciales. Número dos, a evitar errores comunes de lectura. Y número tres, a desarrollar una lectura que sea teológica, conceptualmente correcta y pues que eso también redunde para asuntos prácticos. Cuando hablamos de teología bíblica, pues también estamos por ahí cerca de los conceptos de exégesis y hermenéutica. Y recuerdo que uno de los fines de hermenéutica es interpretar el libro para poder llevarlo a la práctica. Entonces, pues la conclusión propia de este curso es que se pueda estudiar los sapienciales, que se pueda hacer una lectura teológica de los sapienciales, pero sobre todo que esto nos lleve a una teología que sea práctica. Muy bien. Y empezamos con algunas interacciones que podemos tener acá en clase y la primera es, ¿qué es la sabiduría para ti? O sea, antes de que definamos como tal sabiduría desde el punto de vista bíblico, quedémonos ahorita en lo que podría ser general. No sé quiénes quieren participar y quiénes nos pueden o quieren aportarnos por ahí a la pregunta, ¿qué es sabiduría para ti? Entonces, adelante hermanos, pueden abrir su micrófono y aportarnos sus ideas. Siendo muy bíblica, creo que podría ser el temor a Jehová o Muy, parte de muy ahí. bíblico, me parece. Antes de llegar a lo bíblico, si pudiéramos definir de manera general esa sabiduría, ¿qué sería para usted? Antes de entrar a la Biblia. Yo pensaría, profe, que es la capacidad de proceder como a Dios le agrada en la vida pragmática de la vida. La capacidad de proceder como a Dios le agrada, interesante ese concepto. Hermana Ana también dijo ahí, sabiduría es bíblica, bíblicamente el temor a Jehová. Muy bien. No sé si alguien más tiene algún otro aporte. Yo creo Pensaba, que profe, Abrieron por ahí dos al mismo tiempo el sí, micrófono. Hermano Jesús perdón. y luego no sé quién era el otro hermano. Adelante. Yo, bueno, como en una sola palabra creo que se definiría como conocimiento, creo, más práctico. Bueno, para mí. Conocimiento. Muy bien. Ahora sí, hermana Noemí también había abierto su micrófono. Adelante. sí, es para acotar lo que decía nuestra hermana, muy bíblicamente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que está en Proverbios 1:7. Muy bien, gracias. Pues por ahí se me adelantaron un tema, se me adelantaron un poquito el tema de la siguiente pregunta. Y sabiduría bíblica, creo que también ya la respondieron ahí.
porque la Biblia es muy enfática, justo en la cita que mencionaba hermana Noemí, Proverbios 1:7, principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y ese podría ser nuestro concepto y nuestra lectura teológica, y la parte práctica, justamente como lo decía hermano Manuel, pues es la forma de proceder como a Dios le agrada, pues, en nuestra vida práctica. Y esto está unido también a lo que mencionaba hermano Jesús, que sería el tema de la información, los datos o el conocimiento que podamos llegar a tener. Son partes que de manera integral pues nos van a enseñar o a demostrar lo que es la sabiduría bíblica. Muy bien. Y ya nos metemos entonces de lleno al tema de la sabiduría bíblica como un concepto. Iniciaríamos con lo que decía hermano José Manuel, que era una vida alineada o una vida que también está orientada con los preceptos de Dios. Y cuando hablamos de los preceptos de Dios es cuando el Antiguo Testamento se va a referir de manera constante a lo que Dios desea, lo que Dios quiere que el hombre haga, y lo va a definir casi siempre como los caminos de Dios, el camino recto, andar de forma correcta. En el Antiguo Testamento se ve definido a través de esta metáfora y poquito más conceptual podría ser los 10 mandamientos y la forma que se requiere, al menos en principios civiles, lo que Dios determinó para cómo debía funcionar el pueblo de Israel de manera civil. Y ahí hay algunos principios bastante básicos que son derivados de los 10 mandamientos. Y esta vida alineada, orientada con los preceptos de Dios, tiene como fin el comportamiento moral del ser humano. Entonces, ahí es donde va entrando el concepto de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, conocer, como decía hermano Jesús, conocimiento, la información, los datos, conocer los preceptos de Dios, pero más allá de conocerlos, también alinear nuestra vida con ellos. La palabra sabiduría en el Antiguo Testamento, en el hebreo, hokmah, se puede traducir como hábil, como sabio o como ingenioso. Entonces, si tienen su Biblia a la mano, pues me apoyarían bastante con el tema de las lecturas. Tenemos por ahí Éxodo 28:3 y vean cómo es utilizada la palabra sabiduría en ese contexto, porque está bien el conocimiento, está bien la vida pragmática, pero es mucho más transversal que simplemente el comportamiento moral que podamos ver de allá pues, no mentir, de no hurtar, no robar. Va un poquito más allá. Vean lo que dice Éxodo 28:3. No sé si alguien logró ubicar la cita, puede leerla para nosotros. Éxodo 28:3 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Muy bien, gracias. Si se dan cuenta la sabiduría utilizada acá y que pues Dios mismo está diciendo yo la he dado, la dio para la elaboración de las vestiduras de Aarón. Y cuando se construye el tabernáculo, pues sucede exactamente lo mismo. La sabiduría entonces en este texto bíblico nos muestra la parte práctica del ser humano que es transversal y podemos llegar a concluir que el propio trabajo manual en temas de artesanía también es algo moral, también es algo que tiene que ver con la sabiduría, también es algo que tiene que ver con lo que Dios desea que el hombre haga. Entonces, va mucho más allá del simple comportamiento ético. No lo podemos reducir al simple comportamiento ético, va mucho más allá de eso. Entonces, por eso aparece ahí en la definición de la palabra hebrea lo que puede ser hábil, lo que puede ser utilizado para métodos artesanales y lo que puede ser también utilizado para temas de ingenio, ¿no? Quien es ingenioso. Y hay algo similar en Deuteronomio capítulo 4, de los versículos 1 al 6. Si no mal recuerdo, creo que esta es la lectura de, 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 de algo que tiene que ver con el tabernáculo. Entonces, no sé si alguien tiene por ahí también ya ubicada la cita y quiere leerla para nosotros. Profesor, A ver, Deuteronomio 4.
4 del 1 al 6. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos están vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Muy bien, gracias, hermana. Entonces tenemos ahí los dos conceptos que diríamos nuevamente son transversales en la vida del hombre. Se requiere sabiduría para la elaboración de vestiduras y eso es moralmente correcto delante de Dios, porque si vamos a trabajar ese tipo de artesanías, pues se tiene que hacer bien, se tiene que hacer, como alguien diría ahí, como Dios manda. Y Deuteronomio 4, del 1 al 6, pues ya nos muestra el vínculo directo que existe entre conocer los decretos de Dios y guardarlos y también ponerlos por obra, y que eso es, en conclusión, sabiduría. Entonces, se le va a conocer al pueblo de Dios que este es sabio porque no solo conoce lo que él ordena, sino que también lo guarda y más que guardarlo, lo pone en práctica. Entonces, no se reduce simplemente a conocimiento acumulado, información o datos. La Biblia ahí está, la Biblia presenta información, la Biblia presenta los mandamientos, la Biblia presenta lo que es moral, lo que es inmoral, pero con el hecho de conocerlo, pues no me va a hacer sabio. Dios muestra acá, incluso vincula la, la posesión de la tierra prometida al tema de guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos. Pues ya ustedes sabrán el resto de la historia y hacia adelante si lo hicieron o no lo hicieron. Pero como tal, la sabiduría bíblica entonces está conectada con lo que Dios manda y con lo que Dios dice que es moralmente correcto. ¿Cómo estos se emplean y cómo se usan? Y una pregunta más ahí abajo. Vean, si decimos que sabiduría es ser hábil, es ser sabio, es ser ingenioso, una pregunta ahí un poco curiosa, ¿puede un ladrón astuto, y con astuto, pues en el buen término de hábil, en el buen término de ingenioso, que nunca ha sido atrapado, ser identificado como sabio para hurtar? ¿Qué piensan? Yo Permítame. pienso que no, Adelante. profe. ¿Por qué este no podría ser sabio? Bueno, porque creo que violaría el principio de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces puede ser inteligente o puede ser astuto, pero en sí sabio, sabio, de acuerdo a la forma bíblica, no lo es. Es lo que pienso. Gracias, hermano Jesús. Eh, Cito Jeremías 4:22, donde decía, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Yo creo que sí, Sabios para hacer el mal. claro, Interesante. pero, Hábiles, pero ingeniosos para hacer el mal. Muy bien. No sé si alguien más tiene algún otro aporte. ¿Qué piensan? ¿Puede un ladrón astuto que nunca ha sido atrapado ser identificado como sabio para hurtar? Bien, y bueno, puede ser entonces inteligente, puede tener la información adecuada sobre cuándo llegar, sobre cómo entrar y cómo salir, sobre cómo llevarse lo que necesita, y puede ser hábil y puede ser ingenioso sobre ese tema, pero cuando hablamos de sabiduría bíblica,
y recordamos que la sabiduría bíblica es que el sabio es aquel que alinea su vida con lo que Dios manda, pues este puede ser todo, pero no un sabio. Y la figura retórica que nuestro hermano leía en Jeremías, diciendo que estos son sabios para el mal, pues es utilizar la connotación de la inteligencia, de lo hábil, para hacer cosas malas. Pero esto no quiere decir que pueda ser considerado como tal, bíblicamente, una persona que sea sabia. Entonces, partiendo de este concepto, mantengamos siempre en mente que la sabiduría bíblica es aquella que se alinea con los preceptos de Dios. Si Dios ha establecido lo que es moral y nosotros lo conocemos y lo ponemos en práctica, entonces ese es sabio. Cualquier otra persona que sea pues habilidosa para algo que esté en contra de los mandamientos de Dios no puede ser considerado sabio. Muy bien. El elemento clave de la sabiduría, y ya lo hemos citado, Proverbios 1:7, y ahí pues creo que las dos palabras clave es el principio y temor. El principio de la sabiduría es donde la sabiduría nace, donde la sabiduría inicia, donde la sabiduría va a tener sus cimientos, donde la sabiduría va a establecer su base, va a ser en el temor a Jehová. Y el temor a Jehová no debe ser interpretado sobre la base del miedo, sino sobre la base de la reverencia y el respeto y el conocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Em, Recuerdo que en las instituciones de Juan Calvino, los primeros temas que Juan Calvino va a tratar es el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. Y la conclusión básica va a ser ahí que no podemos conocer al hombre si no conocemos a Dios primero. Porque cuando vemos a Dios y Dios nos muestra esto es la verdad, y como tal, Dios mismo siendo la verdad, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que es el hombre. Cuando tenemos esos dos conceptos claros y volteamos a ver a Dios como el referente sobre lo que nosotros somos y sobre lo que debemos hacer, entonces vamos a encontrar ahí el principio o la base y comenzando por ahí, tenemos entonces la construcción de los preceptos divinos en cuanto al objetivo del hombre en esta vida. Y es ahí entonces donde decimos, si el hombre debe ser habilidoso, si el hombre debe ser sabio, si el hombre debe ser ingenioso, debe serlo para lo que Dios ha dicho que el hombre debe hacer. Y esto es básico en el tema de la creación en Génesis. El hombre es establecido, el hombre es creado, el hombre es puesto ahí. Y algo que parece bastante curioso es que el hombre no va a saber qué es lo que tiene que hacer, necesita en ese punto, antes de la caída, necesita revelación especial de Dios para saber cuál es su objetivo en esta vida. Entonces Dios lo va a crear y Dios lo pone en el huerto del Edén y le dice, has de trabajar la tierra, has de multiplicarte y has de gobernar todo lo que está acá y pues todo es para ustedes. Y apareciendo entonces ahí la revelación de Dios en cuanto al conocerle a Él, quiénes somos nosotros, nuestro creador, nosotros las criaturas, Dios demanda esto de nosotros y ahí está entonces el principio de la sabiduría, es el temor. Y aquí viene entonces el tema de la reverencia. Si yo ya entendí quién es Dios y quién soy yo, entonces vamos a vivir conforme a lo que Dios ha estipulado para nosotros. No hay ningún otro objetivo en esta vida sino el de obedecer a Dios y obedecerle siempre. Entonces, se ve bastante bien cuando pasamos por la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, ¿verdad? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y ahí la respuesta. Y esa misma respuesta nos refiere a lo que Proverbios 1:7 está diciendo. Nos refiere a lo que Génesis en la creación, antes de la caída, Dios demandaba y quería del hombre. Entonces, el propósito del hombre para esta vida pues es vivir con sabiduría. ¿Y cómo se vive con sabiduría? Proverbios 1:7. Y Proverbios 1:7 nos va a conectar de vuelta a Génesis, nos va a mostrar los preceptos de Dios y lo que Él quiere y demanda de nosotros. Teniendo entonces ahí, tenemos que entender ahora que cuando entremos a estos libros, que son los sapienciales, aquí vamos a encontrar formas literarias que deben ser consideradas en sí mismas e interpretadas en su propio contexto y en su propia forma literaria para no tener equivocaciones a la hora de aplicar los textos.
Los sapienciales, ojo, no enseñan como los demás y de hecho, pues cada libro va a tener su forma o figura literaria que va a tener que ser considerada tal como es para poder extraer lo que Dios quiere mostrarnos. Lo que es muy cierto es que porque son o están escritos de manera distinta, pues no son equivalentes al resto de la Biblia. No, fíjense que a mí me pareció muy curioso cierta vez que un hermano preguntó si los profetas menores se les llamaba menores porque tenían menos sabiduría que los profetas mayores. Ese tipo de preguntas pues asustan un poquito sobre qué estará pasando en la mente de los hermanos a veces. Y puede que alguien considere que porque Cantares parece ser una novela de amor, a lo mejor no es tan importante eh, como Isaías, por ejemplo, o como Zacarías. Pero de hecho, si mantenemos a Dios como el estándar de revelación divina en el canon bíblico, no podemos aquí empezar a ordenar qué libro tiene mayor y mejor revelación o qué libro tiene mayor y mejor verdad, porque creo que eso sería rebajar el canon bíblico a temas de crítica y teología liberal, lo cual no me parece muy correcto. Entonces, sí debemos entender que los libros sapienciales, por su propia forma literaria, representan también la verdad plena de Dios, representan la revelación plena de Dios, representan la naturaleza plena de Dios. De formas distintas puede ser verdad, pero no necesariamente vamos a considerar estos libros como algún tipo de rango menor comparado con algunos otros libros. Entonces, teniendo eso en mente, debemos entender que los sapienciales no van a enseñar como los demás. El Pentateuco tiene preceptos de Dios, tiene la ley moral, tiene la ley civil, la ley sacerdotal o ceremonial, y va a tener parte narrativa por ahí en números, pues ahí vamos. Entonces, comparamos eso contra los sapienciales y no vamos a encontrar similitud en las formas literarias. Podemos avanzar, por ejemplo, a Isaías y comparar Isaías con los sapienciales y pues también vamos a encontrar cierta diferencia. O podemos irnos hasta el libro de Hechos de los Apóstoles y compararlos de nuevo con los sapienciales y vamos a encontrar diferencias. Entonces, tenemos que tener esto bastante claro. Los sapienciales no enseñan como los demás y debido a eso mismo no se interpretan como los demás porque los sapienciales van a tener algunos temas de experiencia humana y revelación objetiva si nos ponemos a hablar de lo que humanamente pueden ser las emociones o los sentimientos. Experiencia humana, emociones y sentimientos, pero revelación objetiva. Es el mismo Dios, es la misma verdad, es la misma naturaleza. Y contienen la verdad plena de parte de Dios demostrado en el sentido literario de los sapienciales. Entonces, ojo ahí con eso. Proponen una visión integrada en forma poética que se aplica a la vida diaria. Y esta parte de la forma poética es interesante poderla meditar y reflexionar, porque creo que cuando hablamos de poesía, de poética, pues estamos pensando en poemas, estamos pensando en cómo un hombre va a demostrar amor hacia una mujer, normalmente nos vamos por ahí, o cómo plantear lo que se siente en palabras que parezcan adecuadas. Hay un libro muy bonito de John Piper, me gusta, que se llama Visionando lo más bello, y él nos va a mostrar a través de George Herbert, de C.S. Lewis y de, creo que es, mm, no recuerdo el último personaje, pero son tres. Y él nos va a mostrar cómo a través de estos tres personajes, de C.S. Lewis a través de la literatura, de George Herbert a través de los poemas y de este último que no recuerdo ahorita, pero que se dedica mucho al tema de la predicación. Y él nos va a decir cómo todas estas tres actividades tienen que ver de forma poética a la hora de presentar la verdad de Dios a, a los demás, ya sea a través de la literatura de los cuentos, ya sea a través de un poema, o ya sea a través de lo que este personaje hacía, porque si lo recuerdo muy bien, de predicaciones hasta cierto punto dramatizadas. Y todo esto forma parte de cómo utilizamos nuestro lenguaje para transmitir verdades
que no solo sean verdades, sino que resuenen de manera profunda en nuestra mente y también en nuestro corazón, hablando ahí del aspecto emocional y sentimental. Los sapienciales nos van a tratar de mostrar la verdad de Dios desde el punto de vista de cómo se siente y cómo reaccionamos ante ese sentimiento. Y los salmos son un ejemplo de eso. O sea, tenemos, por ejemplo, el Salmo 51. ¿Cómo es que se siente haber pecado en demasía contra Dios? El Salmo 51. ¿Cómo es que se siente la protección y el recibimiento de Dios en su propia casa? Salmo 23. Y tenemos esa interacción entre las verdades bíblicas, el Dios trino, revelado para nosotros, pero que también abarca esa parte emocional del ser humano. Esto también nos debería hacer reflexionar que Dios se va a preocupar de manera integral en el hombre, tanto la parte física como también la parte espiritual y emocional del ser humano. O sea, Dios ha puesto las emociones ahí y pues también Él desea que las utilicemos de manera adecuada. En este sentido, los sapienciales nos van a mostrar que es posible estar triste, que es posible estar enojado, pero que estar triste y estar enojado también debe ser, debe hacerse sentir como, como Dios quiere que nos enojemos, como Dios quiere que nos sintamos tristes. ¿Hay permiso para ello? Por supuesto, pero hay formas correctas también de hacerlo, hay formas correctas de sentirlo y hay formas correctas de poder moldear o moderar nuestras emociones de manera que cuando estemos tristes nos presentemos ante Dios de manera adecuada, que cuando sintamos molestia nos presentemos a Dios de manera adecuada y también cuando nos sintamos alegres y gozosos nos presentemos a Dios de, de manera adecuada. Entonces, los sapiensales nos muestran a Dios, sí, nos muestran plenamente la naturaleza de Dios, sí, nos lo van a enseñar como los demás libros, no. Entonces, tenemos que ir tomando esos aspectos en cuenta, muy en cuenta. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta esta diapositiva antes de continuar avanzando. ¿No? Muy bien, entonces vamos a seguir. Aquí hay algunas partes en cómo podemos ir viendo el aspecto literario de los sapienciales. Son ahorita, perdonen, las 6:48. Más adelantito vamos a hacer una pausa por ahí de unos 10 minutos para tomarnos un café o un vasito de agua. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta. Cuando hablamos de un proverbio, nos referimos, por ejemplo, a frases que son cortas, a verdades que son generales, pero que no pueden ser interpretadas como promesas absolutas. Proverbio que también puede ser como un refrán y se entendería que lo que Salomón hizo a través del libro de Proverbios fue recopilar todas esas frases cortas de su momento. Estoy seguro que muchas inventadas por él, quizá algunas otras que rondaban por ahí entre las personas, pero no por eso dejaban de manifestar la verdad de Dios y dentro pues de la inspiración divina para Salomón, pues pudo hacer esta compilación de los proverbios. Bien, pues los proverbios, en el sentido de que son frases cortas, tienen una carga moral y una carga de verdad en muchos sentidos bastante alta. Presentan verdades generales porque diríamos, pues la mayoría de veces se cumple esto y debemos tener cuidado de no interpretarlos como promesas absolutas, porque eso también puede tener ciertos problemas a la hora de interpretarlos. Yo recuerdo a un hermano, por ejemplo, defender el bautismo de infantes desde Proverbios, cuando se dice que instruye al niño en el camino y aun cuando éste fuere viejo no se apartará de él. Y él mencionaba el asunto de que, bueno, bautizamos a nuestros niños, los instruimos porque la promesa bíblica es esta, y cita el texto. Me parece que es una mala forma de defender el bautismo de infantes y, bueno, yo creo en él, pero creo que no es la forma correcta de defenderlo porque está haciendo una interpretación incorrecta del texto bíblico. Está utilizando una verdad que es general, porque si nosotros instruimos a un niño, pues sabemos que los niños tienen una capacidad de absorción del conocimiento bastante buena, mejor que la de los adultos, y por lo general ellos no van a desviarse del camino.
pero no pueden ser interpretados como promesas absolutas porque eso desde el Antiguo Testamento no era verdad o no era promesa absoluta. Em, Cuando Deuteronomio 6 menciona ahí de la instrucción a los niños sobre, pues se los vas a enseñar que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y repítelo en el camino, en la casa, cuando salgas, cuando entres, todo ese aspecto, vemos a las familias de Israel cumplirlo, pero el problema es que siempre hubo detractores del pacto y varios que seguramente terminaron condenados a pesar de haber escuchado la instrucción en casa. Entonces, en ese sentido, el proverbio nos va a mostrar una verdad general, más no una promesa absoluta. Entonces, cuando entremos a estos aspectos de la, li- de la parte literaria de un proverbio, pues estas son algunas cosas a considerar. Tenemos también una forma literaria que pues, a mí me gusta bastante, que es el tema de los diálogos. En Job encontramos una teología interesantísima de la retribución, porque vemos a Job entrar ahí en ese aspecto de la prueba de parte de Dios, muchos sufrimientos, la llegada de sus tres amigos y en las conversaciones que ellos mantienen, pues cada uno de ellos, los tres, va a manifestar su punto de vista teológico sobre el aspecto de la retribución. Cuando entremos al libro de Job, vamos a ver ahí, porque me gusta mucho eh, cómo avanza el texto bíblico, dependiendo de quién es, o sea, de los tres amigos. El primero que habla tiene una teología de la retribución un tanto suavizada. El segundo que habla, pues ya va un poquito más centrado en su teología de la retribución y el último parece ser el más incisivo a la hora de decir por qué es que Job está sufriendo. Y esta forma literaria de los diálogos nos muestra algo que incluso es didáctico, quién habla, desde qué punto de vista lo está haciendo y qué es lo que está exponiendo. Entonces, existe esta otra forma literaria dentro del texto. Los diálogos, como en Job, el debate o la exposición de ideas, que se basan en el discurso. Entonces, esta también es otra forma literaria que vamos a ir encontrando dentro de los sapienciales. ¿Qué más tenemos? Poesía, emociones profundas, lenguaje artístico, teología vivida. Cuando hablamos acá de poesía bíblica, quizá tendemos a pensar mucho en cantares. No es tan así. Hay poesía también en Salmos, hay poesía en Eclesiastés, hay poesía en Proverbios, hay poesía por el lenguaje artístico, incluso en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Este me llama mucho la atención porque en hebreo es un acróstico bastante interesante. Entonces, la poesía también es otra forma de trasladar la verdad de Dios a través de lo que el autor está sintiendo, de lo que él está experimentando en su vida en ese momento, y cómo va a utilizar las palabras para, para mostrarnos algo, para darnos a entender eh, una característica de Dios, para darnos a entender la naturaleza de Dios, para mostrarnos el cuidado de Dios, para mostrarnos el amor de Dios y otras veces también para mostrarnos el juicio de Dios y cómo eso se siente, cómo eso se vive. Entonces, la poesía va a tener estas características: emociones profundas, lenguaje artístico y teología vivida. También vamos a encontrar dentro de los sapienciales una figura que se le conoce como paralelismo, que pues el concepto de paralelismo son o paralelos, dos líneas, una a la par de otra, están ahí. Eso sería un paralelismo. Tenemos acá algunas citas y definiciones de tipos de paralelismo. Tenemos paralelismo sinónimo, antitético, sintético y también emblemático. Entonces, vamos a ir tomando estas lecturas y vamos a ir entendiendo por qué es que se les llama o por qué se les conoce o se les define de esta manera. Tenemos nuestra primera, que esta creo yo que nos la sabemos de memoria, Salmos 119, versículo 1. No sé si alguien nos la quiere recitar o para estar seguro, ubicar el versículo y leerlo para nosotros, por favor.
¿Puedo? ¿Puedo, profesor? Sí, sí, solo una corrección, no es el 119, es el 19. Disculpen ahí el Ah, error ya, en la diapositiva. ya lo buscaré. 19:1, ¿no? 19.1. Ok. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias, hermana. Ahora, ¿podría usted, tal vez solo por el uso del concepto y del sinónimo, por qué diría que se le llama a este paralelismo un paralelismo sinónimo? ¿Qué es lo que logra Sinónimo. ver usted en el versículo para llamarle Ya, sinónimo? por ejemplo, veo cuando dice los cielos, es un paralelismo con el firmamento. ¿Correcto? Ujú. Dice, ¿Sería el ahí único? los cielos, no más, dice los cielos cuando dice, cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Acá cuenta la Ujú. gloria de Dios. Acá dice, anuncia la obra de sus manos. Los dos también es paralelismo. Ahí bien, ahí tenemos entonces una figura literaria Ujú. de un paralelismo sinónimo en el Salmo Sinónimo. 119, versículo 1. Y aquí es donde empezamos a ver la complicación, o tal vez no complicación, pero sí la distinción en la interpretación de lo que es un libro sapiencial, porque los cielos no cuentan, los cielos no hablan, los cielos no los escuchamos decir absolutamente nada. Eh, el firmamento no anuncia en el sentido de que nos puede comunicar palabras o nos puede comunicar algo que podamos escuchar y que sea inteligible a nuestros oídos, pero la forma poética en este sentido de escritura, pues nos está mostrando de que, pues, o sea, puedes ver los cielos y los cielos están hablando, los cielos están contando la gloria de Dios, el firmamento, y puedes tú ver cómo el firmamento anuncia a gritos la obra de sus manos. El versículo 2 es también igual de interesante porque sigue diciendo, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y otra vez el sinónimo entre lo que es transcurrir el día durante hay luz y la noche durante hay oscuridad, y que ambos tienen conocimiento, tienen ciencia y transmiten algo que puede ser entendido. Entonces, este sería un paralelismo sinónimo. Tenemos también el antitético. No sé si alguien quiere también hacer nuestra lectura, Proverbios capítulo 10, versículo 1. Yo, profe, Adelante. dice los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Muy bien, hermano. Ahora, ¿dónde identifica por el sentido propio de la palabra antitético, que sería por ahí una antítesis o lo contrario de Sí, ubicarlo en este versículo? sí, se puede identificar con dos palabras por lo menos, que es obviamente sabio necio, ¿no? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, ahí está el contraste, ¿no? Entre sabio y Ujú, necio, pero también en la palabra pero. Entonces ahí está la antítesis. correcto. Tenemos la parte del hijo que es sabio, el hijo que es necio, el hijo que alegra, el hijo que entristece, el hijo que pues está vinculado con el padre y el hijo que está vinculado con la madre. Entonces, este es un paralelismo antitético, nos va a manifestar un contraste, va a tener una tesis, va a tener una antítesis que pues nos muestran, diríamos, las dos caras de la moneda. Tenemos también el paralelismo sintético. Salmo 37:5. No sé quién lo quiere leer y también hacer el mismo ejercicio para nosotros. Yo, profe, Adelante. dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Eh, Vamos a ver, antes de que inicie por ahí, el paralelismo sintético como tal en el concepto nos muestra no un sinónimo, ni tampoco un contraste, sino que nos muestra, mira esto de manera general y ahora préstale atención a esto en específico. El sintético tiene eso de que nos va a mostrar el panorama y vamos a avanzar hasta llegar a un punto un tanto más específico. Teniendo eso en mente, que esto sería un paralelismo sintético, ahora puede, después de haber hecho la lectura, mostrarnos cómo se representa eso en este salmo.
Pues inicia diciendo que encomiende el camino a Jehová. El camino es lo general y poco a poco le dice que confíe en él, pero antes de confiar primero tiene que encomendarse. Y el resto del capítulo está hablando de cómo Dios cuida a los que son pues suyos. Y dice, él hará, resume todo lo que hace Jehová para los que están en sus caminos o de los cuales él tiene cuidado. Correcto. El paralelismo sintético nos muestra la generalidad, como decir, mira, esto es Dios, tienes que encomendar a Él tu camino. Y cuando tú lo haces, ahora aquí está el punto, la conclusión, el centro, Él lo hará. Puedes establecer los planes, puedes eh, proponer todo esto, pero mira, encomienda a Él tu camino y mediante avanzamos en la idea de lo que es encomendar a Él el camino, llegamos a la conclusión de que aquí está la propuesta y tú confías en Él y te encomendaste a Él, tu camino está en Él y estás confiando en Él, entonces Él simplemente lo hará. Entonces es un avance de la idea principal general y avanzamos a lo específico. Hermano José Manuel, Porfa, a mí me causa un poco de confusión esta parte porque, porque este sintético eh, entra en la categoría de paralelismo. No sé, es mi pregunta. vamos a ver, porque usted diría, no veo aquí una comparación de ideas. Es que, por ejemplo, en el sinónimo y el sintético, o sea, sí en mi mente es como paralelo, ¿no? O sea, sí lo veo como, Hay una parte y hay otra. ajá, ajá. Ah, ya, lo entiendo. Y en este no lo veo tanto. Sí, sí lo hay. Hay una parte general y hay una parte específica. Tal vez lo que no logramos acá conectar es que no los vemos que estén contrapuestos, pero no necesariamente tienen que estar contrapuestos, porque el paralelismo sinónimo no nos muestra ideas contrarias, pero sí nos muestra una idea acá y otra acá que van a sostener entre las dos un sinónimo. El antitético nos muestra una idea acá y otra acá que van a mostrar un contraste y el sintético nos va a mostrar una idea acá que es general y una idea acá que es un poco más específica, pero en que entre ambas podemos extraer una conclusión, es hasta cierto punto práctica para nosotros, pero sí hay un paralelismo entre lo general y lo específico, de manera que eh, si encomendamos a Dios nuestro camino, o sea que si nosotros hacemos planes y los ponemos en las manos de Él, confiados a la voluntad de Él, que ese sería el paralelismo general, entonces podemos también compararlo con la parte más específica en la que Él simplemente lo hará. O sea, nosotros lo hacemos, confiamos y Él lo hace. Entonces tenemos esa parte ahí. No, no necesariamente tienen que ser ideas contrapuestas. Eh, Listo. Y tenemos también otro tipo de paralelismo que se puede llamar emblemático. Y la definición ahí es el aspecto de, pues, un emblema, ¿verdad? Que nos está mostrando algo, que nos está dando el significado de algo. Proverbios 11:22. No sé quién lo quiere leer y darnos por ahí su conclusión también. Proverbios 11:22. ¿Qué, profesor? Adelante. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Por qué este proverbio es emblemático? Bueno, Le hablamos, primero, dele, 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 dele. no, primero está poniendo como quien dice un ejemplo, ¿no? Ujú. Está poniendo de un cerdo que tiene en su hocico un zarcillo de oro. Y luego lo está comparando con una realidad, ¿no? De que dice que así es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, una mujer hermosa, pero como quien puede decir sin discreción, o sea, no es discreta. Como que está comparando. Correcto. Hay un paralelismo ahí de comparación entre lo que es un ejemplo, una ilustración que humanamente podemos entender y luego cómo ese mismo sentimiento, ahorita lo vamos a ver, cómo ese mismo sentimiento se traslada al otro concepto o al otro paralelismo que está por ahí. Yo vi que hermano José Manuel levantó la mano, no sé si...
¿Tiene Ah, algo de... bueno, Ajá, es que justo ahorita busqué en el diccionario la palabra emblema y dice símbolo que representa alguna figura. Entonces pienso que el paralelismo puede ser eso, ¿no? Que por un lado se avienta un símbolo para que después lo haga más claro con la explicación del símbolo. correcto. Ahora, como todo este asunto es un tanto poético, y cuando hablamos de poético estamos diciendo que nos quiere dar a entender un sentimiento, eh, valdría la pena hacer el ejercicio en entender emocionalmente lo que significa el emblema para luego trasladar ese sentimiento a la siguiente idea. Entonces, por ejemplo, el zarcillo aquí de oro, o lo que puede ser también como un arete de oro, y colocárselo a un cerdo. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido aquí de exégesis para entender en práctica lo que es el tema de entender el sapiencial, de sacar la emoción y trasladarla a la siguiente idea, al menos en este ejemplo. El cerdo, pues ustedes saben, no es muy bien visto en el Antiguo Testamento, de hecho es considerado un animal inmundo. Y a alguien se le va a ocurrir ponerle un arete de oro a un cerdo. La pregunta es, ¿quién en su sano juicio va a hacer algo como eso? Y yo creo que eso es muy tonto, ¿no? Diría Pablo, eso es muy insensato. No, de verdad que es irrazonable, no sé a quién se le ocurre. Y cuando encontramos ahorita el sentimiento en el emblema de que es que la persona de verdad que es muy tonta para hacer eso, entonces ahora traslademos el sentimiento a lo que el emblema nos quiere mostrar. ¿Qué es? La mujer hermosa puede ser como ese pendiente de oro que está colocada en un cerdo. O sea, es irrazonable. O sea, si tú, porque esta sería la conclusión final, si tú no le pondrías un pendiente de oro a un cerdo, yo creo que serías lo suficientemente sabio, si no haces eso, para no casarte, ya en cuestiones prácticas, con una mujer así. Puede ser muy bonita, puede ser todo lo que quieras, pero mira cuál es el problema, apartada de la razón. Ponerle el pendiente a un cerdo, ponerle un arete de oro a un cerdo, es tan tonto como casarse con una mujer que es muy bonita, pero que si hablamos de temas de razón o de temas de sabiduría de la mujer, pues estamos bastante mal. O sea, y la lógica en nuestra mente debe hacer match ahí de que pues, sí, o sea, tiene razón, ¿no? Ese es también entonces un paralelismo emblemático. Poner el emblema, el escudo o el símbolo o lo que significa. Y luego de eso, cómo el ejemplo nos está mostrando algo práctico en la vida. A mí me gusta mucho entender la figura literaria en su concepto y hacer este ejercicio, extraer el sentimiento que me quiere transmitir y luego simplemente aplicarlo a la idea concreta en la práctica. Si esto parece tonto, pues créanme que esto también es igual de tonto, aunque no lo parezca. Esa es la gran idea de los libros sapienciales. Aunque no lo parezca, créanme que lo es. Y es exactamente lo mismo. Entonces, son las 9:10. No sé si tienen algún otro comentario o una pregunta con esta diapositiva. Si no, pues nos tomamos ahorita un vasito de agua por ahí y volvemos en unos 10 minutos para no irnos haciendo tan cansada la clase. Entonces, 7:09, volvemos 7:20. Puntuales ahí.
Bueno, no sé si ya están de vuelta. Listos, listos. Muy bien, hermanos, pues ya bajé por un vasito de agua también. Vamos a, vamos a seguir. Em, Ubiquen por favor la cita que ustedes quieran, la que ustedes quieran, y vamos a irlas viendo una por una Profesor, rapidito. Dígame, ¿de dígame. cualquier libro? ¿De cualquier libro? Las ¿O que están solamente ahorita de en los pantalla. sapiensales? Los sapiensales, ya. No, las que están ahorita en pantalla. Son 6 citas. Escojan una, la que ustedes quieran. Y vamos a pasar una por una y ustedes, en un ejercicio rapidito, van a indicarnos si es sinónimo, si es antitético, si es sintético o si es emblemático, en cuál encaja mejor. Por supuesto, en algunos casos vamos a encontrar una combinación de varios, pero el primero que resalte a la vista. Entonces, no sé si alguien tiene ya Salmo 24:1. Ya, doy lectura. Por favor. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ujú. ¿Cuál le parece a usted que es? De Jehová es la tierra, un ratito. Mm, me parece, o más o menos sinónimo, paralelismo de sinónimo. Este es un paralelismo sintético, porque va a partir de lo general a lo Ya, específico. Se parece mucho a la lectura anterior que tuvimos de confía en tus caminos en Jehová. No, ya. pon tus caminos en Jehová, confía en Él y Él hará. Y él hará. Entonces, es una parte general y una específica y avanzamos de lo general a lo específico. Entonces, aquí inicia diciendo, de Jehová es la tierra y su Plenitud. plenitud, el El mundo, y mundo. luego cae a la conclusión específica, y los que en él habitan. Ah, Eso en última instancia se refiere a nosotros mismos como parte claro. de su posesión. Entonces, este podría ser un paralelismo sintético. Como les digo, en algunos casos vamos a darnos cuenta que a lo mejor hay dos y, Ya, y puede ser una combinación de ellos. Pero ahí vamos, no hay problema. Ese es el ejercicio, es la forma de leer, entender qué ya, figura tenemos enfrente, interpretar y tener la conclusión final. ya. Proverbios 15:1. No sé si alguien la tomó. Yo, profe, Adelante. sí, dice, la suave respuesta aparta el furor. Estoy leyendo la versión de la América, por si acaso. Dele, dele, dele. La, la suave respuesta aparta el furor, más palabra y subir la ira. Ujú. ¿Qué tipo de paralelismo? Este es un antitético. Un antitético. ¿Por qué? Porque dice palabra blanda contra la áspera y la quita la ira contra aumentarla. Entonces sí, es un paralelismo antitético. Siguiente, Proverbios 12:25. No sé si alguien la tomó. Proverbios 12:25. Yo, profe. Proverbios Adelante. 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Creo que este puede ser uno del antitético, creo que se pronuncia, porque Ujú. plantea las dos, la parte positiva y la parte negativa. Correcto. Sería la congoja en el corazón del hombre, lo abate. Y por el Más, otro lado, ajá, sí, la sí, sí. buena, la buena palabra lo alegra.
Así es un antitético. Muy bien. Proverbios 3:5. Yo, profesor, Adelante. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es? O puede ser una Es, combinación de ambos, de algunos por ahí. ¿Cómo lo ves? eh, considero que es sintético, profesor, Podría ser y una antitético en una combinación. parte, ajá, una Ajá, combinación de un antitético con un también a la vez sintético. sintético. ¿Por qué? Ajá, Porque muestra la forma de confiar en Dios y confiar en nosotros, y nos muestra el correcto. resultado de confiar en Dios y también confiar en nosotros. Y tiene también su parte sintética, porque nos va a decir la parte general, lo que es prudente, lo que hay que hacer es confiar en Dios, y confiar en Entonces, Dios implica no confiar confiar en, en nosotros. en nosotros. Ujú. Entonces, ahí se puede ver un tipo de combinación ahí. Vamos bien. Y Proverbios 16:18. Sí, profe, lo leo en la Biblia textual. Antes del Adelante. quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eh, yo le puse que es sinónimo, paralelismo sinónimo. Pienso que quebrantamiento es sinónimo de caída y soberbia sinónimo de altivez de espíritu. Ahí estamos bien. Muy bien. Salmos 37:4. Yo, maestro, Adelante. 37, Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es sintético. Correcto. Vamos de lo general, A lo, que a es lo particular. a lo particular. Deleitarnos en Jehová, avanzamos en la idea y eso nos da como conclusión o resultado que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Eh, en estos últimos que hemos leído, o sea, todas las citas, las 6 citas que hemos leído, identificamos qué tipo de paralelismo hay en el propio texto. Son bastante interesantes y debemos mantener siempre a la vista que esto no va a ser una verdad absoluta, más bien una promesa, una verdad general y no una promesa o verdad absoluta, digamos, en todo sentido. Porque podemos estar deleitándonos en Jehová, confiar en Él y ciertas cosas a nuestras peticiones Él no las va a responder, aunque las sintamos en lo más profundo de nuestro corazón. Y por supuesto, tiene también su explicación teológica de por qué esto es así. Pero el salmista nos muestra también la bendición y la alegría de confiar en el Señor, y cuando el Señor cumple los deseos de nuestro corazón conforme a su voluntad, pues se siente así de bien. Entonces, extraemos por ahí la interpretación, la verdad general, el sentimiento del salmista, y pues lo podemos aplicar a nuestra vida considerando que podemos estar felices delante del Señor porque el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Muy bien, bastante bien ahí con el ejercicio. Continuamos entonces. Como hemos visto en nuestros ejercicios, como hemos notado en los paralelismos, en los sapienciales hay un lenguaje figurado que nos van a mostrar metáforas, ilustraciones, símiles, formas en las que se puede entender y cómo podemos nosotros ahí ver lo que el proverbista o el salmista sentía o lo que él pensaba a través de la ilustración. Nos muestra también imágenes, nos hace reflexionar sobre cosas que nosotros vemos en la vida cotidiana. Nos muestra también, y estas son, a mí me gustan bastante, el tema de las exageraciones, las hipérboles, como se les llama. Por ejemplo, que Proverbios 21:9 diga, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
Y es una exageración porque eh, es que de verdad es imposible vivir en la esquina de la casa. O sea, no se puede, lógicamente eso no se puede, pero es una exageración que nos transmite cierto sentimiento. O sea, ¿tú crees que es posible vivir en la esquina de la casa? No, pues créeme que es todavía más difícil vivir con una casa espaciosa, pero que contigo habite una mujer rencillosa. Entonces, de nuevo, se extrae el sentimiento y ese sentimiento se aplica a la parte práctica que nos muestra otra vez. El proverbio que les leí es el 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y es de esta manera en la que podríamos extraer la interpretación correcta y adecuada de este texto. O sea, no se puede leer literal, porque nadie puede vivir en la esquina de la casa. No se puede. Pero sí se puede extraer el sentimiento de que vivir en la esquina de la casa es imposible y que todavía es peor vivir en una casa espaciosa, pero que contigo habite una mujer rencillosa. Aplica, por supuesto, también a los hombres. O sea, no es que solo porque diga ahí a las mujeres son las únicas rencillosas. No, también hay hombres. Entonces, es la forma en que el lenguaje figurado nos va a tratar de mostrar las verdades de Dios, de cómo este asunto funciona, incluso con un mundo caído, con un mundo en el que las personas pues están corrompidas por el pecado. Em, Aquí también podría entrar un poco el tema del lenguaje apocalíptico, porque el lenguaje apocalíptico en su propia naturaleza también es un lenguaje que exagera ciertas cosas, como por ejemplo la caída de las estrellas, que el sol se apague, que la luna se torne en sangre. eh, es el mismo tipo de lenguaje figurado. Se le conoce específicamente a este lenguaje el lenguaje apocalíptico, pero también es parte del lenguaje poético en el que se quiere transmitir ciertas cosas o ciertas ideas, ciertas verdades en este tipo de lenguaje. Entonces, en la Biblia, pues siempre hay exageraciones, siempre hay hipérboles, y de hecho nosotros las utilizamos todos los días. Yo recuerdo a mi mamá en algunas ocasiones haberme regañado con esta frase de te lo dije ya 1000 veces. Eso no es cierto, ella no me lo dijo siquiera 10 veces, pero utiliza la figura literaria de te lo dije ya 1000 veces para que yo entienda el peso de la molestia sobre el asunto que me está diciendo, sobre lo que me está recalcando. Los utilizamos a diario utilizamos ilustraciones, a diario utilizamos metáforas, a diario hablamos de manera figurada. Entonces, el lenguaje poético de los libros sapienciales no tendría por qué ser desconocido para nosotros, porque la única diferencia, y pues esto sí sería bastante adecuado tomarlo en cuenta, la única diferencia entre el lenguaje poético figurado de la Biblia es que este no fue escrito en español, sino que fue escrito en hebreo, que este no fue escrito en un contexto latinoamericano, sino que este fue escrito en un contexto eh, hebreo. Entonces, es importante también marcar esa distinción, porque ustedes le van a decir a un hebreo del Antiguo Testamento que hoy llovió a cántaros, pues a lo mejor él no lo va a entender, porque esto es algo muy de nuestro contexto, un lenguaje figurado que nosotros sí utilizamos, pero vale la pena hacer ahí la distinción entre lo que puede ser el lenguaje figurado para el pensamiento hebreo y cómo éste se muestra allí y cómo el lenguaje figurado funciona para nosotros el día de hoy. Pero en términos generales, estos quieren mostrar lo mismo, sentimientos, verdades, ideas, eh, figuras. Básicamente es esa. Hay otro aspecto a considerar dentro del aspecto de los sapienciales, que es el concepto de la voz retórica y polífona. La voz retórica es quien está dando el discurso y cómo lo está dando, desde qué punto de vista lo está dando y más concretamente quién es él. Y que también en los libros sapienciales existe la voz polífona, que viene del concepto de polifonía, que la polifonía no es más que
algún sentido de musicalidad en el cual nosotros escuchamos diferentes voces. Entonces, en este sentido, los sapienciales eh, puede ser visto más específicamente en el libro de Job, donde encontramos esa polifonía en las voces. Tenemos a una persona que está sufriendo y que da su discurso desde el punto de vista del sufrimiento, que da sus razones y sus argumentos desde ese punto de vista y que muestra su retórica, que la retórica no es más que el discurso que trata de demostrar lo que se ve para tratar por ahí de convencer, y lo vemos desde el punto de vista de Job. Entonces, tenemos ahí una voz retórica que su característica es, esta es la persona que sufre. Y esta está hablando desde el sufrimiento y esta está hablando desde el dolor. Tenemos también los amigos. Estos son los que opinan o podrían ser identificados como los teólogos. Y cada uno de ellos es de manera individual una voz retórica que va a dar un discurso en base a lo que piensa, lo que conoce, lo que siente y va a llegar a cierta conclusión. Entre Job y los amigos existe entonces la voz polífona, que es el conjunto de voces que, que están argumentando, que están proponiendo cierto discurso. Y está también ahí mismo, en esa voz polífona, la voz misma de Dios, que en último caso esto sería la verdad absoluta. Debemos entender cuándo hacer estas distinciones entre quién es el que está hablando y desde qué punto de vista está hablando, y sobre todo en los sapienciales, y concretamente en el libro de Job, porque nos podría parecer que lo que dicen los amigos de Job es bastante cierto, porque el argumento de uno de ellos es, mira, en este mundo no se puede sufrir porque tendrías que haber pecado. Básicamente la conclusión o las propuestas de estos silogismos es que los que pecan sufren. Si tú sufres es porque has pecado. Entonces nos podría parecer que esta es una conclusión bastante acertada, pero en sí misma no es la verdad absoluta. Entonces tenemos que tener cuidado en este juego de voz polífona, de cuando hay varias personas hablando, varias personas discutiendo, presentando ideas, de saber quién está hablando y desde qué punto de vista está hablando. Porque puede presentar algo que se ve como la verdad, pero en realidad es falso. Al final de cuentas, Dios, que va a ser la verdad absoluta en el libro de Job, nos va a mostrar por qué es que Job sufre y por qué es que los amigos de Job son mucho más sabios cuando cierran la boca que cuando la abren. Entonces, en los libros sapienciales existe también esto. La voz retórica, que sería la individual, la que propone, la que muestra la idea, la que argumenta, y lo va a hacer desde su propio punto de vista. Y va a existir la voz polífona, que es el conjunto de los argumentos que tenemos a disposición, y tenemos que sobre todo diferenciar cuándo es que Dios habla. Y en este aspecto me parece muy interesante traer a la memoria una frase muy bonita de R.C. Sproul, de que cuando Dios habla el argumento ha terminado, porque ya se ha mostrado la verdad absoluta del caso. Entonces, esto sucede mucho en el libro de Job. Hermano José, Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es si siempre en en esta de voz retórica y polífona, siempre están estas tres características, siempre deben de existir. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es si un personaje puede pasar de ser voz retórica a, a pasar a no serlo. vamos a ver. La primera es, ¿siempre tienen estas características? No, no, no. En este caso solo quiero demostrar, utilizando el libro de Job, cómo se ve la voz retórica en el libro de Job. Job es uno, los amigos de Job de manera individual son cada uno de ellos una voz retórica, ¿sí? Entonces, dependiendo en el libro en el que estemos, por ejemplo, podemos irnos a Proverbios en el último capítulo, si no mal recuerdo, cuando le dan los consejos a Lemuel, pues hay una voz retórica por ahí que es la madre de Lemuel. Pero no hay voz polífona porque no hay una discusión o un diálogo ahí entre la madre y el hijo. No sé si por ahí me voy explicando, porque pregunta usted, ¿estas son las características siempre de una voz polífona? No, no necesariamente, pero sí una voz polífona nos va a mostrar por lo menos dos o más personas interactuando con argumentos distintos.
Entonces, esa es la idea de la voz retórica de manera individual y la voz polífona, el conjunto de voces que están tratando un mismo tema, pero desde puntos de vista distintos. Esa sería la primera. Ahora la segunda, ¿me la recuerda mi hermano? Ah, no la recuerdo, se me fue por ahí con la voz Sí, retórica. que si una figura, en el caso de Job, puede pasar de ser retórica a pasar al grupo de la polífona. Ah, bueno, es que en este caso, digamos, todas las voces en conjunto, Job, sus amigos, incluso su mujer y Dios, bueno, Dios hasta el final, pero en el inicio, su mujer, Job y sus amigos, ellos tres harían esos tres grupos de personas, digamos, harían la voz polífona. Y la voz retórica es cuando la mujer dice, mira, maldice tu Dios y muérete. Es un discurso, es una propuesta, es un argumento, es algo que trata de convencer que ella tiene la razón. Job presenta también su discurso del sufrimiento y él dice, mira, pero ¿cómo es que aquí estamos sufriendo si yo he guardado mis ojos de no haber visto cosa que no debo, por ejemplo? Ah, bueno, hay una voz retórica que lo que está tratando de hacer es buscar una respuesta de qué es lo que está pasando. Se presentan los amigos de Job de manera individual y cada uno de ellos tiene un argumento distinto sobre el sufrimiento, sobre por qué es que se sufre, por qué es que hay teología de la retribución, sobre todo si se ha pecado o no se ha pecado, porque el más severo de ellos va a presentar que el argumento es este, mira, aquí tú llegaste a un nivel de insensatez altísimo porque tú sabes que has pecado y estás escondiendo tu pecado y delante de nosotros nos estás diciendo que tú no has pecado. Esa es la última voz de los amigos de Job y es la más dura, la más directa y es una voz retórica que tiene un argumento que trata de convencer por qué es que se da el sufrimiento. Entre todos están manejando un tema que es el sufrimiento y todos juntos hacen la voz polífona. Básicamente así es como se entiende. ¿Una voz retórica puede Sí, convertirse en polífona? No. Una voz retórica forma parte de una voz polífona. sí, me quedó claro. Gracias, profe. Muy bien, muy bien. Em, de nuevo, tal vez solo para concluir ya en esta diapositiva, ¿por qué es interesante o por qué es importante distinguir entre la voz retórica y la polífona? Porque entre la voz polífona vamos a tener que encontrar la voz de Dios para determinar cuál es la verdad absoluta del caso. Porque a lo mejor alguno de ahí, queriendo hacerse sabio, se va a querer acercar al argumento de alguno de los amigos de Job y se van a dar cuenta que eso no es la verdad. Entonces, eh, tenemos que acercarnos a este conjunto de voces, a este conjunto de argumentos y encontrar dónde es que Dios está hablando para mostrarnos la verdad y mostrarnos su revelación. Eh, Eso es lo que trataríamos de hacer al distinguir este tipo de voces, ubicar los personajes, desde dónde se habla, qué es lo que está diciendo, qué está argumentando. Y mucho más importante, encontrar a Dios en la voz polífona y saber que Dios sí está hablando la verdad absoluta. Muy bien. Estos dos aspectos, en base a lo que hemos estado viendo. Principio o verdad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, éste no se apartará de él. Principio o verdad absoluta. ¿Qué piensa? Es un principio, creo, Es un principio. porque hay muchas familias que han creado hijos en los caminos de Dios y ahorita no están, eh, se han apartado. Entonces, no, si fuera una verdad absoluta, no tendrían por qué apartarse. Correcto. Es un principio. El justo nunca será desamparado. Principio o verdad absoluta. Esa es verdad absoluta, es. Verdad absoluta. Muy bien. He aquí una pregunta un tanto más interesante. Y para ir aplicando este ejercicio de principio verdad absoluta. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad absoluta o principio? ¿Verdad absoluta? Muy bien. Si es verdad absoluta, hermana, pregunto, ¿tiene usted necesidades hoy? Eh,
Bueno, claro, porque si Jehová me pastorea, nada me falta, ¿no? Si Ajá. Jehová me pastorea, nada me falta. Ajá, porque Jehová me pastorea es que no me falta nada. Entonces, ajá, ahora volvemos a la pregunta. ¿Hay necesidades o hay algo que le falte hoy? Ya, profesor, no escucho bien, espérese, me voy a ir por lo más allácito. A ver, repítame, por favor. Bien, bien. Vamos a trazar de nuevo la idea. Ejercicio para todos. El Ya, Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ajá. Entonces, principio o verdad absoluta. Y usted me dice, es verdad Yo leí, absoluta. sí, Va. Ahora verdad, sí. regresamos al ejercicio. Y la pregunta es, ¿hay cosas que le hacen falta hoy? Como tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿En qué sentido entonces esto podría ser verdad absoluta? Porque, por ejemplo, creo que todos tenemos en este preciso momento necesidades. Y si tenemos necesidades, hay cosas que nos faltan. Ya, Entonces, ¿en qué ah, sentido puede ser entendido esto como verdad absoluta? Porque la lectura literal diría, ya. si el Señor está conmigo, a mí ahorita, nada me falta. Y cualquier necesidad Ajá. que yo tenga es una prueba en contra de ese versículo. Pero yo también creo que esto es verdad absoluta. ¿Cómo lo entendemos entonces? Eh, es que el Señor lo ha dicho, ¿no? Si Jehová es mi pastor, nada me falta, ¿no? Jehová es mi A ver, explícame mejor, pero yo Aquí, sí como que me cierro ahí, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. aquí la complicación de los A ver, sapiensales. Vamos a ver qué dice hermano José. a ver. Yo pensaría que son las dos, tanto la de instruye al niño como el justo nunca será desamparado, son las dos, porque es una realidad. En el caso del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y después sigue, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá alguno. Quiere decir que de alguna forma nosotros siempre vamos a estar expuestos a pues, necesidades, a temores, a circunstancias donde al parecer no tenemos algo, no tenemos paz, no tenemos, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero eso no quita que estamos siendo desamparados, porque el Señor está con nosotros y mientras Él esté con nosotros, aunque nosotros vivimos un momento de desamparo, eh, al saber que Él está con nosotros, pues nunca estamos desamparados. Y por otro lado, o sea, por eso puede ser principio y verdad al mismo tiempo, y por otro lado, instruye al niño en su camino, es un principio porque, aunque ya lo dijeron, ¿no? Demos toda la mejor instrucción a los niños, pues muchos jóvenes se apartan del Señor y se van en pos de sus propios pecados, pero también se vuelve verdad porque muchos justamente de esos niños regresan al camino después de mucho tiempo, ¿no? Entonces es como, para mí siento, profe, que es como los dos, son principio y verdad, solamente tenemos que determinar en qué momento, en qué parte de la escritura se vuelve principio y en qué momento, ¿verdad? Es lo que pienso, profe. No, está bien. Tal vez solo la confusión sería en interpretar que un principio puede ser una verdad general, pero no una verdad absoluta, ¿sí? Entonces, hacer ahí esa distinción. Verdad general, ¿por qué? Porque yo creo que lo más normal que sucede cuando un niño es instruido es que éste se va a quedar dentro de la iglesia. Lo más normal. No estoy diciendo lo que siempre pasa, estoy diciendo lo más normal. Entonces, es un principio que es igual a una verdad general, pero no llega a una verdad absoluta. Ahora, con el justo nunca será desamparado y el tema de Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo sí lo creo tanto principio, pero que esta también es una verdad y esta sí es una verdad absoluta. ¿Y cómo entonces hacemos encajar el tema de que tenemos necesidades? Y si tenemos necesidades es que algo nos falta. Es que el pastor es aquel que va a proveer cuando se necesita. Entonces, justamente lo que usted decía, o sea, aunque ande en valle de sombra y de muerte, pues no temeré. Eso significa que estamos expuestos, por supuesto, estamos expuestos. Pero ¿cuál es el tema de la verdad absoluta ahí? Que Dios está presente. Y la parte que decía hermana Noemí, que pues es que la Biblia lo dice, por supuesto, porque esta sí es una promesa de verdad absoluta, que se podría traducir, por ejemplo, en la misión o en la gran comisión de yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y esto independientemente de lo que cualquiera pueda llegar a sentir, de lo que a cualquiera le pueda llegar a faltar, el Señor ha dicho, yo estoy con vosotros
hasta el fin del mundo. Entonces, solo ahí para tratar de hacer la distinción entre principio y verdad general y principio y verdad absoluta, para tener ahí cuidado en la interpretación de esos textos, porque de pronto, y no lo habíamos visto de esa manera como lo acabamos de ver ahorita sobre el Salmo 23, porque a lo mejor decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y pum, es verdad absoluta y el Señor siempre está ahí, pero si yo tengo una necesidad es que hay cosas que me faltan, entonces de pronto el texto puede que no sea verdad, no, 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 tiene su forma de interpretación. Proverbios también dice, no, no, Proverbios no, ahí adelante las cartas de Pablo nos van a decir que el que no trabaja, entonces que no coma, pero hay muchos que no trabajan y sí comen. Entonces, ¿cómo interpretamos de manera poética un texto como ese? ¿Y qué es lo que Dios espera de manera sabia de nosotros en cuanto a lo que Él ha mandado? Trabajemos para que podamos comer. Que el mandato del objetivo, de la razón de ser del hombre es trabajar la tierra y que la tierra produzca fruto para que el hombre coma eh, y cosas similares. Muy bien, a manera de ya pues ir concluyendo, pregunta para ustedes, ¿cómo cambia entonces ahora, cómo cambia la forma de leer la Biblia? Teniendo estos conceptos introductorios a los sapiensales, ¿cómo cambia la forma ahora de leer la Biblia? Porque ¿será que solo hay poesía en estos libros? No, no, no. También hay refranes, también hay dichos en otros textos bíblicos. Ahí les hacía la mención de lo que Pablo dice en una de sus cartas, el que no trabaja, que no coma. Y eso puede ser tomado como un refrán, puede ser tomado como un principio que se puede interpretar de la misma manera en la que se interpretan los sapienciales. Entonces, cómo el conocimiento de que la Biblia tiene género literario poético, figurado, metafórico, puede cambiar la forma de leer la Biblia. ¿Lo puede hacer? ¿Qué piensa? Por supuesto que sí cambia bastante. Para mí otro es más claro, como que te dé estructura para poder entenderlo mejor. Muy bien, bastante bien. No sé si alguien más quiere eh, participar después de esta También, primera lección. Adelante, hermano, profesor, adelante. yo creo que se haría más interactivo leer la Biblia, ¿no? Como que es, pues estar buscando, ¿no? Como que te haría más, ¿qué te digo? Más como investigador de estar, ¿no? Tratando de deducir qué tipo de paralelismo es, cómo es la figura, todo eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? A mí me gustó la parte de la exageración, que siempre he visto que hay exageración, pero hay que darle un poco más de énfasis a la exageración. Muy, muy interesante, me gustó. Qué bien, hermano, qué bien. Muy bien. Les digo, cambia mucho la forma de entender y leer el texto bíblico porque no solo los sapiensales van a tener esta figura. Y les dejo por aquí un datito. Cuando Cristo es condenado a muerte, cuando lo están juzgando en el patio, él va a decir que desde ahora me veréis a la diestra del Padre, viniendo sobre las nubes. Y entonces el sumo sacerdote procede a rasgarse las vestiduras y dice, qué más blasfemia quieren que lo que ha dicho ahorita? Y, y en algunos de los casos se considera que fue condenado porque él afirmó ser el Cristo. Pero en ocasiones anteriores otros han afirmado lo mismo y a Cristo también se le ha identificado como el Cristo, pero no se le condena por esto. Se le condena porque él afirma venir sobre las nubes. Y esto es una figura literaria bastante interesante que también encontramos en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 19, versículo 1. Profecía sobre Egipto. He aquí, Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Isaías 19 es profecía sobre juicio a Egipto. Entonces podemos quizá de pronto ahí hacer la comparativa de lo que esa figura literaria significa. Por supuesto, es una metáfora y tiene su propio significado.
¿Y qué es lo que Cristo le está diciendo entonces al sumo sacerdote sobre el juicio que se aproxima, que lo va a ejecutar él mismo, porque Cristo es el que viene sobre las nubes? Y en el Antiguo Testamento, el único que viene sobre las nubes es Jehová. Entonces, creo que esa parte de situarnos en el contexto literario adecuado antes de proceder a hacer interpretaciones nos va a ayudar muchísimo a extraer conclusiones. Les dejo esa ahí porque esta parte o este curso que es enfocado a los sapienciales también se va a extender a otras figuras literarias que podamos encontrar en otros libros de la Biblia. Y para finalizar, entonces, el sentido de esto es la aplicación práctica, la aplicación teológica práctica para nuestra vida personal. Eh, lo tomo para mí, por ejemplo, yo no estoy casado todavía, lo tomo para mí, por ejemplo, el que leíamos sobre el zarcillo de oro en el cerdo, que se parece a una mujer pues, insensata, imprudente, falta de razón. Y si yo lo entiendo entonces desde ese punto de vista de lo que Salomón está diciendo en Proverbios, bueno, entonces hay una aplicación práctica aquí y es de verdad muchísimo cuidado en donde se pone el ojo, porque muy bonita y todo podrá ser, pero la necedad nadie se la va a quitar. Entonces, creo que el objetivo final es llegar a esa parte de la aplicación práctica. Eh, Esto lo tomo para mí, pero yo estoy seguro que también hay textos que aplican para ustedes en las diferentes situaciones en las que se encuentran. Entonces, los sapienciales nos muestran a Dios, sí, nos muestran la verdad de Dios, sí, nos muestran la naturaleza y los atributos de Dios, sí, nos muestran en últimas a Cristo, su ética, su moral y lo que Él espera de nosotros en todo sentido. No podemos dudar de ello. Entonces, no sé si tienen alguna última duda o un comentario sobre la clase del día de hoy, si no vamos a ir ya finalizando, porque todavía tenemos que ver si nos podemos reunir por ahí el sábado para reponer la clase del día martes. Muy bien, yo creo que no lo hay, pues en principio pues agradezco mucho el tiempo, el privilegio de poder o de permitirme entrar a sus casas a través de este medio virtual y de poder compartir con ustedes lo poco que el Señor nos ha mostrado. Aquí, al final de cuentas, yo le he considerado, creo que el título que más importa acá es el de siervo inútil delante del Señor y pues un servidor de ustedes acá para apoyarles en este curso durante el resto de clases. Ahora me interesaría un poquito ver si nos podemos poner de acuerdo para reponer la clase que nos hace falta, que tuvimos que haber iniciado el día martes, pero tuve por ahí algunas complicaciones personales y hasta hoy estamos iniciando, entonces tenemos una clase pendiente. Mi pregunta es, ¿ustedes están disponibles este sábado a las 6 de la tarde para reponer esa clase? Sí, profesor. Sí, No sé el cómo sábado. estarán los demás, porque si no se pudiera este sábado, quizá podríamos reprogramar un sábado hacia adelante, es decir, seguiríamos ahorita jueves, martes, jueves, y de pronto llega el sábado que hay que reponer. Por ejemplo, eh, yo pregunto por la inmediatez de poderla reponer en estos días o establecemos una fecha distinta. Ya, lo que No usted sé. diga, profesor, solamente nos escribe y ya ahí, ahí vemos. Muy bien, gracias hermana Noemí. No sé, los demás hermanos, no sé si estamos de De acuerdo mi en... parte, el sábado, bien, no hay problema. Muy bien, solo dice Más por bien tenía acá. una preguntita, profesor, sobre información del curso, libros o sílabo, no nos ha compartido una. Bien, está por ahí el programa y el libro base que estamos utilizando para este curso, porque ahí están también las tareas y todo. Solo déjenme ver si yo tengo ya acceso al Classroom, que a mí me parece que todavía no tengo a la vista por aquel curso, pero no tardará ya el director de la academia en asignarme adentro del curso o de pronto que él mismo cargue también los recursos, porque yo creo que aquí en el chat no se los puedo mandar o sí. Vamos a ver. No, yo creo que lo más seguro va a ser a través del Classroom. O sea, sí está el sílabo, está la programación de las clases, está
el libro base y las preguntas del cuestionario que hay que ir respondiendo y las tareas también están ahí asignadas. Entonces, voy a ver con el director de la academia en estos días, si no es que mañana mismo, para ver que en el Classroom ya todos tengan los archivos y lo que sea necesario para el curso. Por lo demás, entonces, solo vi ahí un comentario que decía, hermano Luis, que los días sábados tiene reunión en la iglesia, pero podría verla posteriormente. Bueno, él dice que podría verla en diferido. ¿Y los demás hermanos? ¿Cómo están para el sábado? Igual yo opino lo mismo. Bueno, yo no sé si pueda el sábado, o tengo unas cosas que hacer, pero pues no estaría mal que sí la diera profe y ya después la viéramos después cada uno de nosotros. Ah, bueno, entonces tal vez una pregunta un poco más directa. ¿Quiénes sí estarían disponibles para este sábado? Levanten la mano en la plataforma para ver cuántos estamos, porque si no se puede, entonces nos vamos a ver ahorita el Hermano, martes ¿dónde y está? de pronto el sábado siguiente. Para el sábado, ¿no? Para el sábado. Sí, el sábado. Mano Jesús levantó la mano. Y hermana Noemí también dijo que iba a estar disponible. Hermana Ana. Sí, señor profe, el sábado se puede. Ah, bueno, hermano Mardoqueo. Sí, profesor, estaría bien, haría lo posible. Ah, bueno, muy bien. Entonces creo que estamos ahí. A los hermanos que no estarían, igual quedaría grabada para que puedan ahí revisarla y les voy a ir cargando las diapositivas en el Classroom siempre. Entonces, va. Entonces, como sé que estamos en diferentes países de pronto y por el tema ahí de horarios, solo quedemos que va a ser el sábado a la misma hora que fue esta clase. En mi caso fue a las 6 de la tarde. No sé qué horario hayan tenido para conectarse a la clase de hoy, pero vamos a reiterar el mismo horario solo para que lo tomen en cuenta, porque no me podría poner aquí a dar horarios si estamos en diferentes países, son horarios distintos. Entonces, estamos ahí, mis hermanos, pues un gusto. Vamos a pausar aquí la clase.